Buenos días. Buenos días. Feliz sábado a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a tener una meditación en esta mañana. Esperemos que a todos nos sea de utilidad en nuestra vida. Eh, si yo les preguntara esta mañana cuál pecado es el peor de los pecados, eh, ahí ustedes en sus mentes, ¿qué pensarían? ¿Cuál pecado es el peor de los pecados? Ah, quizás para, no sé, para las leyes civiles, lo peor que se puede hacer es el asesinato, ¿no? O sea, el homicidio. Quizás es lo que es más castigado. O podemos pensar a lo mejor en el ámbito social o incluso religioso. Quizás el adulterio, ¿no? Es, es algo que acapara mucho la atención de la gente, la censura, el castigo, ¿no? Por parte de la sociedad misma. Quizás en cierto país hay algo que es más penado que otro. Para nosotros, quizás no lo expresamos, ¿no? Pero hay cosas que consideramos más graves, pecados, errores más graves que otros. O quizás podemos pues apelar ahí a las escrituras donde se habla de eh, cuando pecamos contra el Espíritu Santo, ¿no? Que se nos dice que incluso eso es un pecado que no se perdona. Hay una obra literaria, no sé si usted la conocen, la han leído o al menos han oído hablar de ella, que se llama la Divina Comedia, donde por ahí se nos narra acerca de un personaje llamado Dante, bueno, que es a lo largo de este poema, de esta obra literaria, este personaje pasa a través de ciertas, podemos decir, ciertas circunstancias para llegar a lo que es el paraíso, ¿no? Esta obra está muy influenciada por la época en la que se escribió, ¿no? En la Edad Media, cómo era el tipo de pensamiento, la cultura de la Edad Media, ¿no? Sobre todo muy influenciada por la religión, nosotros sabemos, ¿no? Entonces, por ahí en una de las partes de esta obra, se trata que este personaje, Dante, pasa a través del infierno, ¿no? Que nosotros sabemos que no existe como tal, ¿no? O como se percibe generalmente. Pero en esta obra ficticia, obviamente, este personaje pasa por el infierno. Tiene que atravesarlo, ¿no? Si quiere llegar a su objetivo. Y eh, por ahí en la imagen que ven en sus pantallas, viene ahí como el escritor eh, ve cómo es el infierno, ¿no? Que está dividido en nueve, como quien dice, nueve niveles, ¿no? Dice ahí nueve círculos, eh, que, que, que nos van como diciendo como de la gravedad de los pecados por las cuales las personas están en cierto nivel, ¿no? Y no sé, ahí nada más se los puse como ejemplo. Si alcanzan a ver, por ahí viene, por ejemplo, en el círculo uno viene, que es que ahí estaban como, según esto, las personas que no estaban bautizadas, ¿no?
morían y no estaban bautizadas. Y luego vienen ahí ciertos como pecados, viene la lujuria, la ira, y se van clasificando. Pero por ahí en el último nivel, en el noveno círculo, aparece la traición, ¿no? Como el mayor de los pecados, ¿no? Entonces, ahorita les decía, ¿cuál ustedes creen que es el mayor de los pecados? Bueno, este escritor, les digo, influenciado ahí por la época en la que lo escribió, nos dice que el mayor de los pecados es la traición, ¿sí? No sé cuántos de ustedes ah, concuerdan, ¿no? Con esta obra. Mm, incluso ahí menciona, ¿no? Esta obra que precisamente en este nivel era donde estaba Satanás, ¿no? Donde exactamente en el último nivel, eh, y nos hace ver, ¿no? La gravedad de este pecado que es la traición. Hace algún tiempo leía acerca de traidores célebres, ¿sí? De traidores famosos a través de la historia. O ahí el título me decía los peores traidores de la historia. No vamos a mencionar todos, nada más algunos para tomar ciertas enseñanzas. Vamos a pasar a la siguiente. No sé cuántos de ustedes ubican eh, a un personaje llamado Guy Fawkes. Fawkes. Eh, él es un británico, por allá que vivió en los años de 1600. Es muy famoso, sobre todo pues, en aquel país, en aquella región, porque él fue uno de los autores de una conspiración contra el reino, ¿no? Contra la corona, contra el rey Jacobo I de Inglaterra. Y bueno, junto con otros, pero él fue como el que le llamó más la atención. Resulta que por ahí él y otros personajes ahí aristocráticos querían matar al rey y a todos sus consejeros y planearon hacer explotar el parlamento, ese edificio ahí famoso, ¿verdad? Que vemos ahí en fotos donde está ese edificio, donde está un reloj famoso. Bueno, aunque no era el mismo, pero ellos intentaban hacer explotar este edificio mientras todos los lores que decidían, ¿no? Pues eh, todas las leyes o todas las decisiones importantes del país iban a estar reunidos en una ocasión, el 5 de noviembre de 1605. Entonces, ellos planearon por ahí, rentaron, consiguieron una bodega que estaba ahí a un lado del Parlamento, y lo llenaron de pólvora, ¿verdad? Por ahí mencionan que había 30 barriles de pólvora suficientes para destruir completamente a un radio de unos 35 metros. Incluso la onda expansiva iba a alcanzar hasta 800 metros, ¿no? A la redonda, con daños menores, pero el objetivo principal era asesinar al rey, ¿verdad? Y todos sus consejeros. Pero fue descubierto esta conspiración y él fue capturado en ese lugar donde estaba la pólvora. Y después de torturarlo durante un tiempo, él confesó lo que estaban planeando. Entonces él y sus secuaces, las personas que estaban planeando esto, fueron ejecutados, ¿no? Fueron sentenciados a muerte, a la horca, y así murió
traidor famoso, ¿verdad? Por allá en aquella región. Vamos a pasar al siguiente. Aquí ese joven que está por ahí, llamado Robert Ford, fue muy famoso por allá en los finales de los 1800. Este personaje fue famoso por asesinar al también famoso forajido Jesse James. No sé si han escuchado hablar de él. Este personaje, Robert, era un amigo, de hecho era miembro de la banda que se dedicaba a robar bancos de Jesse James. Y él, pues motivado por su avaricia o por su hambre de fama, por ahí las autoridades lograron comunicarse con él para que lograra pues, deshacerse de él, ¿no? Ya sea capturarlo o matar a este forajido. Entonces, de hecho, él estuvo viviendo alrededor de 2 años en la casa de Jesse James con su familia, hasta que un día él lo mató por la espalda, disparándole en la cabeza por la espalda y en su propia casa. Y él se hizo, les digo, muy famoso porque él había logrado lo que ninguno de los agentes de la policía había logrado, ¿no? Que era deshacerse de este personaje. Y él, bueno, sin embargo, mucha gente, así como lo admiraron, también lo odiaron, ¿verdad? Porque Jesse James, ese forajido, era apreciado también popularmente. Y un día, este, lo mataron también, ¿verdad? Un admirador de Jesse James, dice que lo fue a buscar a su negocio y lo asesinó. Y así murió este personaje, este traidor célebre llamado Robert Ford. Vamos a pasar al siguiente. Por ahí también hay un traidor, ¿verdad? Muy famoso en la historia universal, sobre todo ahí en la historia griega, llamado Fiartes de Tesalia, que por ahí en el año 480 a.C. Traicionó a, vamos, a su pueblo, ¿no? A los griegos. Eh, si ustedes conocen esta historia, ¿no? Acerca de cómo un pueblo de Esparta intentaba cerrar el paso a Jerjes I, que nosotros en la Biblia conocemos como el rey Asuero. Intentaba cerrar el paso para que no conquistaran, ¿verdad? Toda su tierra, toda la tierra de Dios. Y este personaje por ahí los traicionó. Por ahí se cuenta que él era un pastor que conocía bien esa región y buscó a los persas y les dijo por dónde podían rodear, ¿no? al ejército espartano, que estaba oponiendo mucha resistencia. Después de que los persas, ¿no? Ahí aniquilaron a este ejército, gracias a la ayuda de Fiates, eh, tiempo después, me parece que un año después, él también fue asesinado, ¿sí? Ya que ya no gozaba de la protección de los persas porque por ahí en una batalla los griegos expulsaron a los persas. Entonces él huyó allá a sus tierras, y de hecho se había puesto precio, ¿no? Por su cabeza. Y un personaje también este, lo, lo mató, un personaje llamado Atenades de Traquinia.
Y así murió este traidor, ¿no? A su nación. Vamos a pasar al siguiente. Aunque es un personaje controvertido, sobre todo en la actualidad, donde se han hecho muchas investigaciones acerca de esta mujer, conocida como la Malinche. Veamos, en el ámbito popular se quedó la idea de que ella fue una traidora a su nación, en este caso pues, a lo que eran las tribus mexicanas. Cuando llegaron los españoles aquí, ella fungió como una traductora, ¿no? Como una mediadora entre las tribus de México y los españoles. Incluso nosotros usamos todavía una palabra que hace referencia a ella. ¿Han escuchado la palabra malinchista? Quiere decir eso, ¿no? Quiere decir las personas que prefieren al extranjero por sobre sus compatriotas. Ella hablaba el idioma náhuatl, que era el que hablaban los aztecas. Entonces ella tuvo una parte muy importante para explicarles o para hacerles ver a los españoles cómo era la idiosincrasia, ¿no? de las tribus, y eso logró que los españoles hicieran ciertas alianzas con, con algunas tribus, ¿no? Con las tlaxcaltecas para derrocar al imperio azteca. Vamos a pasar al siguiente. Por ahí esa figura representa a un joven, a un hombre llamado Marco Julio Bruto. Ustedes lo conocen, Marco Julio Brutus, que él es también célebre por haber traicionado a Julio César romano. Este personaje tenía una relación pues muy estrecha con Julio César. De hecho, en cierta forma era como un protegido de, de este líder romano. Pero él, de hecho, no era había ya él traicionado su confianza en una ocasión, pero fue perdonado. Y sin embargo, él siguió con la idea, ¿no? Motivado quizás por por cuestiones políticas, ¿no? Incluso familiares. Lograron por ahí hacer una conspiración y asesinaron a Julio César, ¿no? Este personaje es célebre por eso, ¿no? Porque de hecho, uh, Julio César lo trataba prácticamente como un hijo a este personaje. Y también él murió, ¿verdad? Eh, Algún tiempo después, él se suicidó después de una derrota que sufrieron por ahí a manos de Marco Antonio, ¿no? Un hombre fiel a Julio César. Él se suicidó después de esto, ¿no? Y así acabó este famoso traidor eh, Brutus. Vamos a pasar al siguiente. Eh, Quizás ah, el traidor más conocido de la historia, y sobre todo en el ámbito espiritual, Judas Iscariote, que también su nombre es un símbolo de traición, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, eres un Judas, ¿no? Como haciéndole ver a una persona que es un traidor, ¿no? Una persona falsa? Eh, y bueno, sobra contar la historia de Judas, que
se atrevió, ¿no? A entregar, quizás con algo de ignorancia, al mismo Hijo de Dios, ¿no? Para, para él, para pues, satisfacer ahí este, su avaricia, ¿no? De riquezas. Eh, Vamos a pasar al siguiente. De hecho, la palabra traidor viene de una palabra que significa el que entrega, ¿no? Así como Judas entregó a Jesús, lo entregó a sus enemigos, de ahí viene la palabra, ¿no? El que entrega algo o a alguien. En esta mañana, este, quisiera que reflexionáramos un poco en la historia de este joven, este personaje que también aparece en la Biblia. Un traidor también pues muy conocido, llamado Absalón. También no vamos a ahondar en demasiados detalles, nada más nosotros conocemos la historia, queremos tocar algunos puntos. Por ejemplo, él era el tercer hijo del rey David, que sin duda creció con todos los privilegios, ¿no? que se podían tener en aquella época. Él, al igual que algunos de los autores que analizamos hoy, él ya había sido perdonado, en este caso por su padre, por haber asesinado a su hermano, usted recuerda, ¿no? Él había sido perdonado, él merecía la muerte por haber asesinado a su hermano, sin embargo fue perdonado. No obstante, él, eh, en vez de agradecer, ¿no?, este acto de su padre, parece que lo motivó más a traicionarlo de nuevo. Él, bueno, vamos a buscar en 2 de Samuel para leer ahí algunos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. ¿Se escucha? Ok, escucha. Ok, 2 de Samuel 15, versículo 1. Dice así: después de esto, Absalón se hizo de un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Este hecho era como un acto muy visible de las intenciones de este joven, ¿no? Esto de tener un carro ahí especial y de tener ciertos hombres que lo protegieran, eso lo solían hacer los líderes militares y los reyes nada más. Entonces, al hacer esto, este joven que había sido perdonado, estaba ahí mostrando las intenciones que tenía, ¿sí? Y dice el versículo 2: y Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino, a la puerta, ahí a la entrada de la ciudad, y alguien que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Respondía: tu siervo es de tal tribu de Israel. Vamos, le empezaba ahí a mostrar simpatía. Y el versículo 3 dice: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, él ni siquiera los dejaba llegar
pues que solucionaran su asunto con el rey, sino que él los interceptaba en la entrada y empezaba, les digo, a mostrarles ahí simpatía, a hacerles ver que pues, ellos estaban en lo correcto, en lo que pedían, pero agregaba esa frase, ¿no? Que les decía, bueno, mira, está bien lo que tú dices, pero no creo que cuando llegues allá con el rey, no creo que te hagan mucho caso. O sea, y el versículo 4 dice, agregaba, me pusiera por juez en el país para que viniesen a mí los que tuvieran pleito o causa, que yo les haría justicia. O sea, le suena así como cuando hay campañas políticas, ¿sí? Este, cuando todos aquellos personajes que intentan obtener un puesto dicen, si ustedes me eligieran a mí, yo haría esto, yo haría aquello, yo les haría justicia, ¿verdad? Ya no más eh, inseguridad, ya no más esto, ya no más corrupción. Y, y suena, ¿no? Suena a eso que oímos constantemente. Nosotros conocemos la historia, ¿no? Sin embargo, aquellas personas pues, hambrientas de justicia, pues empezaron a ver en Absalón a una persona que podía ayudarles. Incluso él ahí como que se martiriza, ¿no? Como dice, ay, si yo estuviera ahí, porque la gente conocía el hecho de que él había sido desterrado. Eh, y sin duda que la gente conocía por qué no, o sea, lo veían como alguien que había defendido ahí a su hermana. Entonces gozaba de cierta simpatía, ¿no? Del pueblo. Esto lo hizo durante 4 años, ¿verdad? Esto de estar ahí hablando con la gente, ganándose la simpatía del pueblo, 4 años estuvo haciendo. ¿Sí? Incluso, bueno, vamos a leer el 5 dice, y cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Y ya, así con él le tomaban su foto, ¿no? Como los políticos que andan ahí en las colonias, saludando a la gente, ahí enlodándose sus zapatos, ¿no? Para que los vean. Eh, Él hacía esto, ¿no? Dice, los abrazaba, los besaba, a toda esa gente que se acercaba a él. Eh, y luego dice el 6 de esta manera hacía con todo israelita y que venía el rey a juicio. Así Absalón robaba el corazón de los israelitas. Sin duda que aquí el autor de, de, de este libro de Samuel nos hace ver que las intenciones de Absalón no eran del todo nobles, ¿no? Porque nos deja ahí entre líneas que esto lo hacía así como de manera un poquito falsa, ¿no? Todo esto que hacía. El versículo 7 dice, al cabo de 4 años, les digo que estuvo haciendo esto, Absalón dijo al rey, le dijo a su padre, te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar un voto que prometí al Señor. Entonces él ahí le pide permiso a su padre de ir a Hebrón, como diciéndole, mira, ya es que hice un compromiso con Dios, hice un pacto, entonces tengo que ir a cumplirlo a esta ciudad. Eh, y el rey lo dejó ir en paz, pero él no iba precisamente a eso que decía, ¿no? Él se estaba escudando en la espiritualidad, en algo bueno para seguir con sus planes, ¿no? Para seguir conspirando. Él viajó y allá donde viajó empezó a hacer lo mismo, ¿no? Empezó a juntar gente y de hecho, vamos a leer en el 11, ahí mismo en el 15:11, dice, eh, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, o sea, los llevó, les pagó el viaje, como quien dice, ¿no? Que iban en su sencillez sin saber nada, o sea, ellos no sabían de qué se trataba esto, ¿no? Esta,
lo que estaba tramando Absalón. Dice, y mientras Absalón ofrecía sus sacrificios, por ahí, él, ya les digo, haciendo lo que según esto iba a hacer, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David de Gilo, su ciudad, y la conspiración vino a ser grande, pues iba aumentando el pueblo con Absalón. ¿Qué les parece? Cómo este joven estaba traicionando pues a su padre, en primer lugar, a su rey y a Dios mismo, ¿no? Al estar queriendo él, pues, gobernar tener un lugar que no le correspondía. Es muy triste, ¿no? Ver cómo quizás cuando te traiciona alguien que tú no, quizás no aprecias, ¿no? O que no tiene mucha relación contigo, es difícil, pero es más difícil cuando, en este caso para David, ver como su propio hijo, ¿no? Aquel que sin duda cargó en sus brazos cuando era niño, eh, ahora quería derrocarlo y no solo eso. Sin duda que Absalón estaba dispuesto a todo, ¿no? Incluso a matarlo. Eh, También esta historia nos recuerda un poquito a cómo Satanás, como Lucifer, se rebeló en el cielo, ¿sí? Nosotros también conocemos la historia, cómo él, descontento con, pues, con el lugar que tenía, a pesar de ser el lugar más honrado, el descontento, codició, ¿no? Codició tener algo más. Y él se rebeló, y algo así como Absalón, ¿no? Por ahí de poquito en poquito hablaba con sus compañeros, los ángeles, diciéndoles pues que si él fuera el que gobernara el universo, las cosas serían que mejor. Y muchos de ellos creyeron en esto, ¿no? Creyeron en esto y lo siguieron en su rebelión. Desafortunadamente, también el ser humano, nosotros en esta tierra, eh, seguimos a, a Lucifer en su rebelión. Adán y Eva fueron los primeros, ¿no? En creerle, en creer que Satanás podía hacer un mejor trabajo en lugar de Dios. Y nosotros, por consiguiente, aunque quizás no lo, ah, vamos, nacimos envueltos en esta circunstancia, no somos inocentes, ¿no? De esta traición, porque en cada decisión que tomamos, eh, decidimos, ¿no? Ser fieles a la corona, al reino de Dios, o, o participar de la rebelión de Satanás. Eh, Vamos a leer en Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Voy a leer. Dice así, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? O sea, el castigo por rebelarse es la muerte, ¿no? Así como algunos de los personajes de los que hablamos hace un momento, el castigo por rebelarse, ¿no? Contra el rey de Inglaterra fue que, pues fue la horca. Castigo, por rebelarse eh, ante su líder, ante su nación, pues fue la muerte, ¿no? Eh, y ganarse el desprecio, ¿no? De muchas personas. Así nosotros, cuando decidimos rebelarnos ante el reino de Dios, ante su ley,
el castigo es la muerte, no hay otro, no hay otra manera. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros a juzgar, ¿no? Cuando conocemos a las historias de estos personajes y decir, no, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo te vas a rebelar contra tu rey? ¿Cómo vas a intentar matarlo, ¿verdad? Con aquellas explosiones? ¿Cómo vas a asesinar, no, arteramente a uno de tus amigos por la espalda disparándole? Y podemos juzgar ese tipo de cosas. Pero ¿qué hay de nosotros? Cuando, cuando nosotros traicionamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, cuando traicionamos a Dios por sobre todas las cosas. Somos igual de culpables, ¿no? Que todos estos personajes, igual de culpables que Absalón. Eh, y cuando David conoció, cuando le avisaron lo que estaba pasando, que sin duda, yo no dudo que, bueno, que él más o menos, eh, pues intuyera, ¿no? Lo que estaba pasando, pero quizás pues en su amor de padre, eh, dejó pasar las cosas, ¿no? Pero cuando le avisan que esto ya era en serio, eh, él, bueno, sin duda les digo, fue algo difícil para él. Y él, bueno, nosotros conocemos también la historia, él se va de la ciudad, se va de Jerusalén junto con sus hombres para evitar pues que la batalla se llevara a cabo ahí en la ciudad, ¿no? Y que muriera gente inocente. Entonces él se va, prefiere dejarle la ciudad a Absalón y prefiere con un poco de más calma consultar a Dios, ¿no? De hecho, él menciona por ahí que se fue a un monte, el monte de los olivos, a buscar a Dios, a adorar a Dios. Y por ahí el Señor le, le ayudó, ¿no? Le puso una persona que le fue muy útil, que estuvo ahí, pues, trabando los planes de Absalón, ¿no? Sin duda Dios lo ayudó. De hecho, vamos a leer en 2 de Samuel, ahí donde estábamos ahorita, 2 de Samuel, vamos a leer el, digo, es en el mismo 15, ¿sí? Capítulo 15, el versículo 25 y el 26 nos hablan de cómo era el corazón de David, ¿no? En ese entonces. Dice, también iba Sadoc y los levitas se fueron con él, que llevaba el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Después que el pueblo acabó de salir de la ciudad, subió a Abiatar. Pero el rey le dijo, a empezar a leer desde el 24, perdón. Pero el rey le dijo a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Y esto es muy importante, fíjense en lo que dice, si yo hallo gracia en los ojos del Señor, Él me traerá de vuelta. Así que Dios, David dice, no, que el arca se quede en la ciudad, no quería exponer el arca a, a todos los problemas que se avecinaban. Y dice, si yo hallo gracia delante de Dios, voy a volver a ver esa arca, no es necesario que se vaya conmigo. Y dice el 26, pero si él dijera, o sea, si Dios dijera, no me agradas, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Esta era la actitud de David, ¿no? Como diciendo, bueno, si Dios ya no quiere que sea rey, pues
su decisión, ¿sí? Como diciendo, pues, incluso si moría, ¿no? Yo creo, si había llegado su tiempo, que Dios se encargara de él. Es una enseñanza grandísima, ¿no? Que nos deja aquí el rey David, de cómo él actuó eh, cuando él estaba siendo traicionado, ¿no? Dejó ese asunto en las manos de Dios, ¿verdad? No se, no se hizo ahí la víctima, ¿verdad? Ay, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Sino que él dijo, bueno, si Dios está permitiendo esto, este, estoy en sus manos. Con una historia, eh, aquellos ejércitos, bueno, el de David y el de Absalón se iban a enfrentar. Y hay algo también del cual podemos sacar una enseñanza, ¿no? Cuando antes de la batalla, en el capítulo 18 vamos a leer, segunda de Samuel 18:5, dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y la tropa oyó cuando el rey dio a todos los capitanes esa orden acerca de Absalón. Eh, básicamente le estaba diciendo, si lo ven, si lo capturan, no le haga nada, ¿verdad? Dice, y no por qué, no por Absalón, no porque se lo mereciera, sino porque, dice, por amor a qué, a mí, o sea, si me respetan, si me aman, trátenlo bien, o sea, no le van a hacer nada a Absalón. Eh, Sin duda que hay una frase que menciona Elena de White acerca de esta historia, de cómo David dice, el corazón del padre, o sea, de David, rebosaba de amor para con su hijo rebelde. Eh, Quizás solo las personas que estamos aquí, quizás solo los que son padres o madres, eh, puedan entender esto de David, ¿no? Quizás todos los demás podemos decir, no, yo sí hubiera permitido que lo mataran, ¿verdad? Pues me quiere matar a mí, mejor que se muera el que yo, ¿no? Incluso esto de matar hijos, ¿no? En la realeza era muy común, ¿sí? Si el hijo era una amenaza para mi reino, para mí, este, yo me deshacía de él, ¿no? No importa que fuera mi hijo, mi hermano, lo que sea. Pero aquí David está intentando ser diferente, ¿no? Y, y tratar a su hijo, aunque no lo mereciera, tratarlo dignamente, ¿no? Y eso nos recuerda cómo Dios nos trata a nosotros, ¿sí? Sin duda que, así como Absalón merece la muerte, merece ser castigado, nosotros también, nosotros también merecemos la muerte y merecemos ser castigados. El Salmo, vamos a leer el Salmo 103. Pasa a la siguiente imagen, por favor. Salmo 103. Voy a leer el versículo 10. Salmo 103, 10. Fíjense bien, fíjense bien cómo nos trata el Señor, ¿verdad? Salmo 103, 10. Dice, no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Así es como nos trata el Señor. No nos trata como merecemos. Nosotros merecemos eh, la muerte, merecemos dolor, merecemos tristeza, merecemos todo lo malo que se nos puede imaginar, podamos imaginar. Sin embargo, dice que Dios no nos trata como merecemos, no nos trata conforme a nuestras iniquidades, no nos paga conforme a nuestros pecados. Nosotros estamos sentenciados a muerte, ¿no? Nos decía Romanos ahorita, si tú pecaste, si tú te rebelaste, mereces la muerte.
estamos sentenciados. Sin embargo, Dios nos está dando otra opción, ¿no? Así como David quería que se tratara dignamente a su hijo rebelde, Dios también nos trata de una manera digna, de una manera que no merecemos. Eh, Después de la batalla, el, el, el ejército de David ganó esa batalla. Y en la huida nosotros conocemos, Absalón se queda por ahí atorado en un árbol y lo descubren y Joab, precisamente a uno de los que se le había dicho que lo tratara dignamente, ¿qué pasa? Lo mata, ¿no? Lo mata y ahí otros de sus soldados acaban con él. Y se le había dicho que no hiciera esto. Muchas veces nosotros también cuando vemos a alguien rebelde, cuando vemos a alguien que le falla a Dios o a otra persona, ¿qué hacemos? Nosotros lo, lo acabamos, ¿verdad? Si él estaba herido, nosotros lo acabamos, siendo que Dios nos trata a nosotros de una manera distinta, ¿no? Nosotros nos rebelamos y Dios no nos paga como merecemos. Sin embargo, cuando alguien nos hace algo o le hace algo a Dios, nosotros salimos en defensa de Dios. Y nosotros sí lo matamos, lo acabamos. Una gran enseñanza ahí, ¿no? De cómo si Dios mismo, si David mismo estaba perdonando a su hijo, ¿quién era Joab? ¿No? ¿Quién eran aquellos soldados para matar a Absalón? Pero bueno, lo hicieron y David, vamos a leer en el versículo 18:33, al enterarse de esto, segunda de Samuel 18:33, al enterarse de que su hijo había muerto, dice, entonces el rey se turbó, subió al mirador que estaba sobre la puerta y lloró. Mientras iba, decía, hijo mío, Absalón, y esto es importantísimo, ¿quién diera que yo hubiera muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío. O sea, David no simplemente estaba perdonando de nuevo a su hijo, ¿no? por la traición, sino que él estaba dispuesto incluso a morir, ¿no? en vez de su hijo. Es algo ilógico pues para cualquiera, ¿no? Si alguien te está traicionando, y bueno, tú dices, bueno, quizás lo perdonas, pero dar la vida por él, eso ya es una locura, ¿no? O sea, David estaba prefiriendo, dice, ¿quién me diera a mí que yo muriera en vez de ti, ¿no? De eso. ¿Y acaso no fue lo que hizo Dios? Eh, Dios no solamente estaba dispuesto a perdonarnos, sino que, bueno, David hubiera querido morir por su hijo, no lo pudo hacer. Sin embargo, Dios sí lo hizo. Jesús, a quien nosotros traicionamos al pecar una vez o mil veces, porque es lo mismo, ¿sí? Con un pecado basta, ¿no? Para ser un traidor al reino de Dios. Eh, Él murió por nosotros, ¿no? Y la Biblia nos habla como Él, vamos a leer estos textos, ¿sí? Que son importantes. Vamos a leer, eh, bueno, alguien que me busque en Isaías 53:5. Si me ayuda a leer alguien, Isaías 53:5.
Dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Y dice que Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, o sea, por todas las veces que yo me he rebelado ante Dios, todas las veces que lo he traicionado, Él murió por eso, ¿sí? Y la paz de la que yo gozo o puedo gozar algún día es gracias a que Él entregó su vida por mí. Romanos 6:23, lo que leímos ahorita, voy a leer nada más la segunda parte. Ya leímos que la paga del pecado, la paga de la rebelión es la muerte, pero sigue diciendo aquí Pablo, les dice a los romanos, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, quiere decir que no es un pago, la vida eterna no es un pago, es un regalo, ¿verdad? No es algo que nosotros merecemos por portarnos bien, por guardar los mandamientos, es un regalo, es algo que no merecemos. Y así como David quería tratar con dignidad a su hijo, aunque fuera un rebelde, aunque estaba dispuesto a morir por él, Dios hace lo mismo con nosotros, lo sigue haciendo todos los días. Entonces, la invitación en esta mañana es a reflexionar uh, precisamente en cómo nosotros nos revelamos ante Dios, y quizás en cada decisión que tomamos, ¿no? Hay un salmo que de hecho por ahí escribió uno de los personajes que estamos hablando, David, el Salmo 51, que nos habla de esto, y esto es muy importante. Para ir concluyendo, vamos a leer 3 textos. El primero es Salmo 51. Y vamos a leer el versículo 3. Fíjense bien lo que dice. Porque reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Si nosotros no reconocemos nuestras rebeliones, es muy difícil, ¿no? Que podamos pasar al siguiente nivel. Lo primero que tenemos que hacer como David es reconocer las cosas que hacemos mal. Porque siempre todos tienen la culpa menos nosotros. En la familia, pues mi papá es el que tiene la culpa, mi mamá, mi hermano, pero yo nunca. No sé, en el vecindario, pues el vecino es el molesto, es el que tiene la culpa siempre, ¿no? Pero yo qué, yo no, pues yo no le hago nada a nadie. En la iglesia, el pastor es el que tiene la culpa, el anciano, el hermano, el director de jóvenes, todos menos que yo, porque yo hago las cosas bien. En el trabajo, ¿quién tiene la culpa? El jefe, el compañero, de todos menos yo. Nos cuesta mucho reconocer nuestros errores, nuestras rebeliones. Incluso en el ámbito espiritual, parece que Dios tiene la culpa, ¿no? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Al último parecía que el culpable era Dios. Le dijeron, pues es que tú pusiste la serpiente ahí, tú eres el culpable. Es importantísimo que reconozcamos nuestras rebeliones. Dice aquí David, yo reconozco mis rebeliones. Y después de reconocerla, tenemos que pedir que Dios se haga cargo de esas rebeliones. Salmo 25:7. Salmo 25:7. Dice así, de los pecados de mi juventud y mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu invariable amor, acuérdate de mí por tu bondad, Señor. Hay que pedir perdón por nuestras rebeliones también, ¿no? No basta con decir, no, pues sí la regué. Tenemos que acercarnos a Dios
haciéndole ver que realmente estamos pues dolidos por lo que hemos hecho, ¿no? Por la traición que hemos cometido. Necesitamos confesar nuestras rebeliones para que Él dice aquí, dice, que no te acuerdes más de ellas, no te acuerdes de mis pecados, de mis rebeliones, de mi traición. Y por último, y quizás más importante que todo, es la respuesta de Dios para nosotros, ¿sí? Isaías 44, Isaías 44, versículo 22. Dice así, Isaías 44, 22. Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Así como vemos que las nubes de repente están, ¿verdad? Y volvemos a voltear y así como estaban, desaparecieron, se esfumaron. Así como la niebla está ahí, así como llega, se va, desaparece. Dice que Dios, que Él deshace nuestras rebeliones, o sea, la traición que nosotros hemos cometido contra Dios, Él puede desaparecer si nosotros queremos. Y me gusta cómo Dios habla aquí eh, en, pues se puede decir en pasado, ¿no? Porque dicen, yo deshice, o sea, no dice, yo desharé tus pecados, ¿sí? Es algo que ya está hecho. Yo deshice tus rebeliones y luego dice, yo te redimí, o sea, es algo que ya está ahí a nuestro alcance. No es algo que vaya a ocurrir cuando yo me porte bien o cuando haga algo. Es algo que está hecho, ¿sí? Solo falta que creerlo y aceptarlo, que Dios puede borrar todas mis rebeliones. Entonces, ojalá que nosotros podamos reconocer, ¿no? Nuestros errores, que podamos pedir perdón por ellos y aceptar lo que el Padre, lo que Dios ya hizo, ¿no? Que es perdonar nuestra traición. Que Dios nos bendiga.